Yo creo que ha sido muy interesante por las propuestas que se han realizado, por las ideas que se han lanzado y que se están ejercitando o se están ejecutando en otros lugares de Europa, lo que hace que podamos copiar y poder intercambiar esas experiencias que tienen en estos espacios, en estos lugares, para afrontar un reto creo que es muy importante para la sociedad y para los municipios, que es las políticas alimentarias y el poder diversificar pues, las semillas que tenemos para poder llegar a un número mayor de alimentación del que tenemos en estos momentos, ¿no? La alimentación está muy concentrada, explicaban uno de los ponentes, solo hay 8 tipos de manzanas en el mundo que se consumen. Eso es una barbaridad, pensando que tipos de manzanas podría haber muchísimas más, y si abocamos todo al consumo tradicional y a la posibilidad de que no haya más diversificación en ese aspecto, estamos abocados a una alimentación muy restringida y que posiblemente afecte también a la salud de las personas que vivimos en la Tierra. Desde los municipios es una tarea complicada, primero porque necesitamos de la participación de los agricultores y las asociaciones de los territorios. Sin ellas es imposible, sin esa participación o ese conocimiento que tienen estas personas de la tierra, del cultivo, de los alimentos, es muy difícil que los municipios por sí solos podamos destinar recursos a ello. Sí que es verdad que si tenemos esa oportunidad, por ejemplo, en muchos casos que se han nombrado, pero aprovechando que estamos aquí, el caso de Granollers, que ayer vimos todo ese banco de semillas que ellos tienen, esa recopilación de esas semillas con los agricultores, cómo iban trasladando esa información y que la pueden aglutinar o conservar en ese espacio que ellos tienen creado ahí, gracias al ayuntamiento también de la población de Granollers. Pues eso es lo que yo creo que tenemos que estar ahí, ¿no? El apoyo a esas personas que están desarrollando esa actividad. En los casos que no haya esas asociaciones o sus agricultores con esa iniciativa, la otra alternativa que tenemos los municipios es generar fondos para contratar personal especializado en este asunto y que pueda ayudarnos a la búsqueda de estas semillas diversas en los territorios. En ese aspecto, pues a lo mejor hay que destinar fondos públicos, ya no solo de los propios municipios, sino también de las administraciones superiores que nos ayuden a los municipios en esa línea, ¿no? Estamos todavía empezando como está en esta política alimentaria y que nos cuesta mucho dar la vuelta a la situación que tenemos actualmente, pero es verdad que es el futuro por donde tenemos que ir, ¿no? Es el camino que estamos marcando desde este primer simposio, que yo creo que ha sido pues un aspecto importante del que se ha comentado en todas las conversaciones que hemos tenido. Las ciudades son muy importantes por la gran cantidad de personas que consumen alimentos en estos lugares, ¿no? Entonces, ahí hay dos perspectivas. Yo creo que una es en el ámbito urbano o de gestión urbanística de la ciudad, proponiendo espacios para la creación de lugares para la plantación de alimentos. Eso sería una vía importante para que la gente pueda desarrollar, y también crear o ayudar a crear esas pequeñas empresas que puedan generar esos alimentos y que puedan cuidar o puedan vender ese tipo de semillas. Y no es fácil, no es una situación fácil, porque en los ayuntamientos, en las ciudades, los problemas son diversos, son múltiples, y a veces si no tienes una visión clara de este aspecto, no tienes un plan trazado, pues es difícil llegar a conseguir este objetivo, ¿no? Y si no tienes personal, como en estos lugares, como en el caso de Granollers, que tienen personal técnico que está muy implicado, también es complicado que el propio político pueda ir a por ello, ¿no? Y como decía el alcalde de Orduña, pues hay que creer en ello, hay que impulsarlo y apoyarse en los técnicos, que son los que realmente pueden ayudarnos a desarrollar este tipo de políticas. El manifiesto que nosotros queremos aprobar hoy aquí en Granollers, creo que es importante que pueda llegar no solamente a las ciudades y a los municipios que estamos aquí representados, sino que pueda llegar a muchos lugares más, ¿no? Y en ese aspecto, pues la difusión del propio simposio y la posibilidad de explicarlo en todos los lugares donde podamos hará que más gente o más gobiernos se puedan implicar, y eso es muy importante a la hora de poder desarrollar ese tipo de políticas. La política alimentaria es una política, yo creo que básica, que no nos hemos dado cuenta hasta ahora que era tan básica, porque se ha ido produciendo alimentos de una manera industrial y a gran escala,
sin pensar en que no podemos, como decíamos antes, minimizarlo solamente a un número de especies, sino que si no somos capaces de generar una diversidad en este aspecto amplia, acabaremos matando la propia alimentación y generaremos un problema más grave de salud, como decíamos, a la humanidad si no somos conscientes. En todo ello es lo que reivindicamos, aparte del apoyo a esas políticas, de la situación que tenemos las entidades o las administraciones en ese aspecto y que puedan también, que podamos recibir también ese apoyo.